Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 8 al 14 de mayo. 8 de mayo, año 1977, carrera 584 de la ACTC. Era la segunda competencia de la temporada, Premio Vendimia. Ganaba Héctor Luis Gradassi. Segundo lugar para Jorge Recalde y tercero Luis Di Palma. 1982, muere en Zolder, Bélgica, el canadiense Gilles Villeneuve. Era en la clasificación del día sábado para el Gran Premio de Bélgica. 1983, carrera 667 de la ACTC. Por 15ª vez en el TC, el toro Roberto José Mouras ganaba un promedio de 197 kilómetros. Era en Punta Alta, en las afueras de Bahía Blanca. Era el escenario de la cuarta competencia del año, en el suburbio conocido como Grumbein. Circuito largo con rectas, curvones y heces veloces que a priori favorecían al Dodge. Roberto volvía a ganar y con ello se acercaba algo más a la punta del torneo, que aún seguía en poder de Traverso, 75 puntos y medio contra 66. Satriano mostraba que era candidato y el campeonato ya parecía querer dirimirse entre dos. Llegaba quinto el flaco Eduardo Martínez. 9 de mayo 1965, 11ª carrera de la temporada. Era la cuarta vuelta de la ciudad de Pergamino. Ganaba Jorge Cupeiro con el Chivitú a un promedio de 193, 570 metros a la hora. Llegaba segundo Dante Emiliosi, que en un reportaje decía: hay que apurar el otro auto, este quedó atrás. 1976, tercera carrera del año, vuelta de Bahía Blanca. Ganaba Roberto José Mouras, la primera de la seguidilla de un total de 6 carreras, conduciendo el famoso 7 de oro. En la segunda serie participaban Héctor Cacho Francia, que llegaba quinto, y Juan Carlos Vázquez 16º. En la final, Francia se ubicaba 16 y abandonaba Juan Carlos Vázquez. 10 de mayo 1964, 11ª vuelta de Olavarría. Era la Fórmula B del TC, circuito de 105 kilómetros, 600 metros. Distancia total a recorrer eran 633 kilómetros, 600 metros. El ganador era Juan Manuel Bordeu, segundo Pairetti, tercero Ramón Requejo. Dante Emiliosi clasificaba en el 13º lugar con 2 vueltas menos, luego de haber ganado las 3 primeras vueltas. Cuando transitaba por Colonia Hinojo, atropellaba a un perro y rompía el diferencial, y ahí debía abandonar. 1987, semipermanente de la ciudad de Tandil, 30ª vuelta de la ciudad. Ganaba Roberto José Mouras. Segundo, Juan de Benedictis, y tercero, Oscar Castellano. En la primera serie, el Chueco Romero abandonaba por rotura de balancín. En la segunda serie llegaba octavo y en la final se ubicaba 47º con 3 vueltas menos. 11 de mayo, año 1997, quinta fecha del año, Autódromo de Mendoza. Ganaba el gurí Omar Martínez con Ford a un promedio de 126 kilómetros, 549 metros. Segundo, Guillermo Ortelli. Tercero, Vicente Pernía. El Chueco Romero clasificaba 10º en la serie, llegaba cuarto y en la final arribaba 9º. 12 de mayo, año 1968, era la 7ª carrera del año en el Autódromo de Alta Gracia, segunda vuelta, centro del país. Ganaba Eduardo Copelo, segundo Nasif Estífano, tercero Luis Di Palma. 1974, segunda carrera de la temporada, 12ª vuelta de Salto. Ganaban los hermanos Suárez, segundo Héctor Luis Gradassi, tercero Carlos Pairetti. Héctor Francia clasificaba 13º, abandonaba Oreste Argaña y Juan Carlos Vázquez. 1991, quinta carrera del año, era la 37ª vuelta de Olavarría. Ganaba Oscar Pincho Castellano, segundo Oscar Raúl Aventín, tercero el Tano Pernía. Lalo Ramos debutaba con el Falcon de Castellano, llegaba 35 Juan Carlos Espinela. En la serie arribaba 13 con la Chevy Exatriano. Pero en esta carrera del año 91 ocurría un hecho particular. El viernes sucedía el hecho que no pasó a mayores, pero hizo reflexionar a los directivos de la categoría cuando el Chueco Romero embestía un auto particular en las cercanías del circuito.
Ante esta situación, se decidió excluir al mejor representante de la ciudad para participar de la competencia. Antes de la verificación era común que los equipos realizaran las clásicas tiraditas, pero existió una prohibición de hacerlo desde 10 días antes de la carrera en un radio de 30 kilómetros respecto al escenario donde se disputaba la misma. El comisario deportivo comentaba al respecto: eran cerca de las 17 del viernes cuando íbamos junto a Héctor Ríos recorriendo el circuito. Sentimos el ruido de un auto de carrera que nos pasó a toda velocidad. En ese momento Laucha me advirtió sobre la posibilidad de un accidente, dado que en la zona de la rotonda había gente trabajando y autos particulares circulando. Lamentablemente no se equivocó, ya que al llegar a ese lugar vimos que el auto de carrera, que era el de Romero, había embestido a un Renault 11. Al acercarnos vimos que los ocupantes estaban bien, más allá de algunos golpes. Cuando fuimos hasta el auto de Romero, tanto él como su acompañante, que en este caso era Cacho Francia, sangraban por los golpes en la cabeza, así que los llevamos hasta una clínica, donde por suerte se comprobó que las heridas no eran serias. Cabe destacar que también resultó excluido Juan Carlos Bustos, quien circulaba detrás del Chueco en aquellos momentos. 13 de mayo, año 1984, cuarta carrera del año, era la cuarta vuelta de Punta Alta, llevada a cabo en el semipermanente de Grumbein. Ganaba Oscar Pincho Castellano, segundo Mouras, tercero Martínez Boero. Llegaba en el quinto lugar Eduardo el Flaco Martínez. En la primera serie llegaba segundo el Flaco Martínez. No largaba Oscar Mauricio Franco de azul, en tanto Gustavo Brescia llegaba en el tercer lugar. El récord de vuelta para Eduardo Martínez en la quinta. En la segunda serie Héctor Francia llegaba 13º. En la final era quinto el Flaco Martínez y no clasificaban Francia y Gustavo Brescia. 14 de mayo, año 1967. La primera vuelta de Mar del Plata era para el maestro Eduardo Copelo. La gran novedad era el retorno de Juan Manuel Bordeu con la coloradita después de haber conseguido el campeonato de 1966. En esta carrera llegaba 22 Roque Modarelli. 1972, tercera competencia de la temporada, vuelta de 25 de mayo, ganaba Carlos Loeffel. Con una Coupé Dodge había llegado quinto al cruzar la meta, pero quedó como ganador luego de la desclasificación de Nasif Estéfano, Juan Carlos Iglesia, Héctor Luis Gradasi y Carlos Marinkovic. Participaban de esta competencia Heriberto Messineo, Héctor Francia, Oreste Argaña y Juan Carlos Vázquez.